Durante más de una década, millones de personas alrededor del mundo conocieron una pequeña tienda en Las Vegas donde los objetos antiguos escondían algo más que un precio, escondían historias y cada negociación por estos podía ser desde una lección de historia hasta una trampa disfrazada de negocio. No lo sé, Rick, parece falso. El precio de la historia no solo fue un reality de televisión, fue un fenómeno cultural, un meme global y una mirada diferente al pasado, pero detrás del humor, las piezas valiosas y las bromas entre compañeros, hubo tensiones, polémicas y un desenlace que marcó el final de una era. Esta es la historia del precio de la historia, desde sus humildes orígenes hasta su declive y las tragedias personales de sus protagonistas. Esto es el éxito y la caída del precio de la historia. En mi tienda, la familia es lo primero y el dinero viene después, dependiendo de quién le preguntes. Nacido el 4 de marzo de 1941, Richard Benjamin Harrison, alias el Viejo, fue el padre de Rick y el abuelo de Cory, quien desde pequeño se caracterizó por ser una persona muy trabajadora, producto de haber crecido en una familia de escasos recursos. Para que se hagan una idea, a los 14 años el señor Richard Benjamin Harrison ganaba apenas $6 semanales por nada más y nada menos que conducir el autobús escolar. Duro como pocos y con una fuerte convicción, Richard decidió ingresar a la Marina entre los 17 y 18 años, luego de haber sido sorprendido robando un automóvil. Soy un pobre chico sureño ganándose la vida. 2 años después de ingresar a la Marina, Richard formaría una familia con Joanne Rue, con quien tuvo a sus hijos Sherry, Joe, Chris y Rick Harrison. Pero hablemos de Sherry, la cual lamentablemente nació con síndrome de Down, algo que sumado a que su trabajo lo mantenía lejos de su familia, llevó a Richard a tomar la difícil decisión de dejar la Marina para pasar tiempo con su familia, aunque luego volvió a enlistarse para poder acceder al seguro médico y así cubrir los gastos de salud de su hija. A lo largo de más de 20 años de servicio en la Marina estadounidense, Richard sacrificó gran parte del contacto con su familia con la esperanza de asegurarles un mejor futuro. Sin embargo, esos años también estuvieron marcados por la tragedia, ya que a su hijo Rick, de 8 años, le diagnosticaron epilepsia infantil benigna y Sherry, la hija por la que tanto había luchado, lamentablemente terminó falleciendo a los 6 años de edad. Saben, toda su vida papá interpretó al viejo gruñón. Incluso cuando yo era niño, él era el sujeto gruñón, pero todos, yo, mi familia, sus nietos, todos los empleados aquí y millones de personas en todo el mundo sabían que realmente era solo un viejo dulce y todos lo amaban. En 1979, Richard dejó la Marina de forma definitiva para dedicarse junto a su esposa al negocio de las bienes raíces, emprendimiento en el cual todo parecía suficiente para mantener a la familia, pero todo cambió en 1981 cuando el mercado inmobiliario colapsó en los Estados Unidos debido a la recesión económica, Richard perdiendo gran parte de su fortuna, en parte por no haberse declarado en bancarrota. Ante esta situación, tomando nuevamente una drástica decisión, siendo en esta ocasión el mudarse con toda su familia a Las Vegas en busca de una nueva oportunidad, allí comenzando una tienda de monedas que en su mayoría subsistía de la venta de oro y plata, motivo por el cual esta se llamaría Gold and Silver. Nunca perderás si compras metales preciosos, por eso llamé a este lugar oro y plata, no cobre y plomo. Sin embargo, un ya adulto Rick, quien producto de su enfermedad en su niñez y una adolescencia conflictiva se la pasaba leyendo libros de distintos géneros, tenía otros planes. Él quería abrir una casa de empeños. El problema era que la ciudad de Las Vegas en ese año no expedía nuevas licencias de empeño hasta alcanzar una población de 250,000 habitantes. Para que se hagan una idea, durante los 70s Las Vegas tenía poco más de 120,000 habitantes, cifra que hacía parecer muy lejano este objetivo, pero Rick no se rindió. Cada vez llamaba al estadístico de la ciudad para preguntar por el nuevo censo de población, hasta que finalmente, tras años de insistencia, recibió las palabras que tanto había esperado. Creo que ya superamos los 250,000. Con esa información, Rick fue directamente al ayuntamiento y obtuvo una de las primeras licencias de empeño otorgadas en Las Vegas en años, marcando así el inicio de lo que más tarde se convertiría en un legendario negocio. And most people don't know this, but almost all the pawn shops in the United States are owned by big corporations. Didn't know Like that. Cash America, I think, has got like 2,000 locations, and like Easy Corp and all the. So
I knew I couldn't compete head to head with Walmart, so I had to be Tiffany's. And, told all my employees, like, if the Queen of England comes in here, she's going to be proud to take a shit in our bathrooms, all right? En los inicios, Rick sabía que no podía competir directamente con las grandes cadenas de casas de empeño nacionales, así que buscó especializarse, para lo cual se dedicó a detectar el valor en rarezas, antigüedades, objetos históricos, arte y similares, el negocio adquiriendo cierta reputación, como ese lugar peculiar en Las Vegas Boulevard, donde se podían encontrar obras de Rembrandt, o incluso un anillo de campeón del Super Bowl con incrustaciones de diamantes. ¿Que cómo llegaron ahí? Pues digamos que a lo largo de la historia hay muchos más éxitos y caídas de los que podemos imaginar. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeño. De esta manera, su negocio durante varios años sobrevivía gracias al turismo y la economía fluctuante de Las Vegas. Rick, siempre con una mentalidad de empresario, buscaba una manera de hacer crecer la tienda y mostrarle al mundo lo fascinante que podía ser el mundo del empeño, para lo cual comenzó a utilizar noticias locales y programas de televisión por cable con el objeto de generar atención hacia su tienda. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea brillante: ¿por qué no hacer un reality show? Rick presentó el concepto de un reality show familiar a distintas cadenas de televisión, las cuales en su mayoría lo rechazaron, diciéndole que quién iba a querer ver un reality de una casa de empeños dirigida por 4 gordos, hasta que finalmente una productora accedió a grabar un episodio piloto para mostrarlo a los ejecutivos. Sin embargo, había un problema muy importante: solo podían grabar los sábados, días que casualmente el viejo tenía de descanso. Rick le suplicó entonces que asistiera al local solo por un sábado, pero Richard se negó rotundamente, gritándole: Rick, jamás tendrás un maldito programa de televisión. Aún así, el vendedor no se rindió y tras insistir una y otra vez, el viejo finalmente accedió a participar, después de lo cual y varios intentos fallidos por vender la idea a diferentes cadenas, entre ellas HBO, la cual aceptó, pero queriendo para esta serie un ángulo más oscuro, mostrando no las historias de los objetos, sino las necesidades que llevaron a sus dueños a venderlos, algo que Rick y su familia veían como aprovecharse de la desgracia ajena y decidieron no hacerlo, lo que en 2009 le mostró que su espera daría sus frutos, ya que History Channel apostó por el proyecto y la versión original de Rick, dándole vida así a Pawn Stars, o mejor conocido en Latinoamérica como El Precio de la Historia. I never thought for a minute, like, we were on TV, we were on the air for 10 months, and I was the #1 show on cable. That's crazy. Yeah. And then, it's amazing. It just never fucking stops. We're about to start filming season 23. Damn, y'all been on longer than Law and Order. El formato era simple pero adictivo. Clientes reales o a veces no tan reales llegaban a la tienda con objetos históricos, piezas de colección o reliquias curiosas. Rick, su padre Richard el Viejo, su hijo Cory Big Hoss y su amigo Austin Russell Chum Lee se encargaban de negociar, evaluar y comprar cada objeto que llegaba a la tienda y su historia, combinando el programa, humor, cultura general y tensión comercial. Venderé mi escopeta. He invertido $25,000 para recibir 50,000, pero me conformaría con recuperar mis 25,000. A ver, sí, como puede ver es una gran pieza de... Es falsa. ¿Cómo? Falsa. ¿Cómo que falsa? He invertido $25,000 en ella. Soy experto, es falsa. Pero mi familia muere de hambre y... Te doy $10. ¿Qué está diciendo? No puede hacerme esto, no lo puedo creer. Es falsa. El éxito de la serie fue inmediato y abrumador. Desde su estreno, El Precio de la Historia rompió récords al convertirse en el programa con mayor audiencia, no solo en la historia de History Channel, sino en la de cualquier cadena de televisión que emita reality shows. Cifras como 7.7 millones de espectadores por episodio sorprendían tanto a propios como extraños dentro del mundo del entretenimiento. Por primera vez, un programa centrado en una simple casa de empeños lograba rivalizar en audiencia con gigantes como la NFL. El público no solo disfrutaba del contenido educativo, sino también de las dinámicas familiares que hacían único al programa. La sabiduría del viejo, la astucia de Rick, la impulsividad de Cory y el humor despreocupado de Chum Lee le daban alma, vida y corazón a este programa de televisión. Si ser estúpido fuese ilegal, tú pasarías toda tu vida en la cárcel. Con el paso de los años, El Precio de la Historia se consolidó como un éxito mundial, con el programa siendo doblado a más de 30 idiomas y transmitido en más de 150 países, convirtiendo la Gold and Silver Pawn Shop de una simple casa de empeños a una atracción turística de Las Vegas, con miles de personas haciendo fila todos los días, solo para poder tomarse una foto en el mostrador o con alguno de los protagonistas, fenómeno el cual sin embargo terminó afectando las grabaciones del programa y a la propia actividad comercial de la tienda, ya que a día de hoy se estima que alrededor de entre 1,500
3.500 a 4.000 personas visitan la tienda cada día, así que ustedes ya se imaginarán cómo era en el punto más alto de su fama, motivo por el cual para poder seguir grabando sin interrumpir su negocio, las grabaciones pasaron a realizarse a puerta cerrada, es decir, con la tienda cerrada al público, el equipo incluso habilitando un depósito trasero como set de filmación, diseñado para imitar a la perfección el interior de la tienda real, permitiendo así mantener el ritmo del programa sin afectar la atención al público del negocio real. I guess the answer to that question is, it's not a set, but it is kind of a set up. Yeah. Mock of the pawn shop but up it's front. all the entire show is filmed here at the pawn shop. Y al igual que la serie y la tienda, el precio de la historia también supo adaptarse al paso del tiempo, siendo una herramienta clave para que su legado perdurara hasta el día de hoy. Internet y las redes sociales, clips de la serie y frases como "esos bastardos me mintieron" o "no lo sé Rick", "parece falso", que como dato curioso nunca llegó a decirse realmente en el programa, se convirtieron en memes populares e incluso históricos dentro de las comunidades de habla hispana. Estas expresiones ayudaron a que la serie trascendiera más allá de la televisión, manteniéndose viva en la cultura popular y el humor de internet, incluso para nuevas generaciones que quizá nunca vieron el programa original. Love Latin America for the support that they give us. They seem to really love the show, and it's because of you guys that we have the viral meme "no le sé Rick, parece falso", and that's my favorite meme, of course. Es aquí donde mientras los protagonistas disfrutaban fama, dinero y reconocimiento, se acercaban las inevitables polémicas, conflictos internos y tragedias que marcaron tanto al programa como a sus protagonistas, mostrando que una historia de éxito también se podría decir que tiene su propio precio. Austin Russell, estrella del reality show El Precio de la Historia, fue arrestado el miércoles 9 de marzo en su casa por posesión de armas y drogas. La policía realizó un registro a la propiedad del apodado Chomley debido a una sospecha de abuso sexual, y le encontraron marihuana, metanfetamina y un arma de la que no se especifica el tipo. La investigación sigue su curso. En marzo de 2016, la policía de Las Vegas allanó la casa de Chomley tras una denuncia relacionada con una supuesta agresión sexual. Aunque este cargo no prosperó, durante el registro las autoridades encontraron más de 100 gramos de marihuana, metanfetamina en pequeñas cantidades y 12 armas de fuego, varias de ellas sin registrar. Chomley siendo arrestado y posteriormente liberado bajo fianza con en 2017, declarándose culpable de posesión de drogas y armas de fuego, lo que le permitió evitar la cárcel a cambio de 3 años de libertad condicional y la obligación de asistir a programas de rehabilitación. La fama lo había superado, el dinero, las drogas y el exceso lo habían llevado por un camino peligroso, y con el enorme éxito del programa a nivel mundial que justamente tenía en Chomley a uno de sus personajes más carismáticos, el escándalo puso en duda la propia continuidad de la serie de televisión. They didn't tell me this directly, but through the grapevine, they were ready to film a new season, but if I went to court, then they were just going to drop the show. But if I can just get probation, then they're fine to start a new season. So I just took probation, even though I probably would have walked away without anything. Después de cumplir los términos de su libertad condicional, Chomley regresó a las grabaciones del Precio de la Historia, con muchos fanáticos celebrando su retorno, pero muchos otros también criticando duramente al programa, alegando que History Channel estaba premiando y blanqueando a alguien que había cometido delitos graves. Algunos medios y espectadores considerando que su regreso fue más una estrategia de rating que una verdadera redención. Por su parte, Chomley hablando abiertamente sobre su caso y asegurando que había cambiado, pero sobre todo aprendido de sus errores. Aún así, las críticas no se hicieron esperar, ya que hasta el día de hoy muchos usuarios reviven la polémica recordándole los detalles de su allanamiento, manteniendo que su cambio no es real y nuevamente este solo intenta limpiar su imagen. Pero todos esos rumores quedaron en segundo plano cuando el elenco y los seguidores del programa tuvieron que enfrentar una de las pérdidas más dolorosas en la historia de la serie. Él siempre fue estricto, pero ahora que soy mayor entiendo que solo quería que yo triunfase. Tenía un buen corazón y siempre deseaba ayudar a alguien, y siempre estaba dispuesto a recorrer esa distancia extra para hacerte saber que era tu amigo. Con el paso de los años, las apariciones de Richard Harrison en el programa fueron cada vez menos frecuentes, hasta que en 2017 desapareció por completo de la pantalla, lo cual sorprendió a muchos, ya que el viejo siempre se había caracterizado por su disciplina y compromiso con el trabajo, siendo siempre el primero en llegar y el último en irse, generando esto grandes preguntas, las cuales lamentablemente serían respondidas un 25 de junio de 2018, cuando se anunció públicamente que Richard, el
viejo Harrison. Falleció a los 77 años tras una larga lucha contra el Parkinson, su partida dejando un vacío imposible de llenar con el programa perdiendo el equilibrio y ese toque de honestidad, carácter y experiencia que aportaba el viejo. Y aunque Rick, Corey y Chumley continuaron adelante, todos sabían que algo muy importante se había ido con Richard, siendo eso el alma del negocio. Todos están en la generación I. ¿Y? Sí, significa idiota. Sabes que te amo, papá. Después de 2018, el programa continuó, pero ya no era el mismo. Rick trató de mantener vivo el legado familiar, mientras que Corey y Chumley seguían participando en temporadas especiales. La audiencia comenzó a disminuir y muchos fanáticos señalaban que el show había perdido su naturalidad. Para empeorar las cosas, Joan Harrison, madre de Rick, alegó que años antes había sido presionada para ceder su participación en la tienda sin comprender completamente los documentos legales, reduciéndosele los pagos que tenía por el negocio tras la muerte de su esposo hasta finalmente ser detenidos, lo que en 2020 llevó a Joan a presentar una demanda formal en contra de su propio hijo exigiendo transparencia y la restitución de sus derechos como socia, a lo que Rick respondió asegurando que desconocía la acción legal y que siempre había sido transparente con los pagos, sugiriendo que su madre estaba siendo manipulada por terceros, especulándose hasta que pudo ser uno de sus hermanos, ya que uno de estos quedó fuera del testamento cuando el viejo dejó este mundo. Esta demanda generando un gran revuelo y mostrando que incluso una familia famosa por su unidad podía fracturarse por el dinero y el poder. Hasta el día de hoy no se ha dado a conocer un fallo definitivo y la relación entre madre e hijo permanece marcada por la distancia, el conflicto y la tragedia. I think about him every day. You know, he in his 20s, you know, he had the drug problems, and you know, just, I mean, God, I put him in rehab so many times, and every time he'd be doing great, you know, and then it would just fall back. I mean, you've heard the same story from a million people, and it got really, really bad, and apparently he, you know, it wasn't heroin. He ended up getting some fentanyl, killed him. Yeah. En enero de 2024, la familia Harrison enfrentó uno de sus golpes más dolorosos. Adam Harrison, hijo de Rick y parte de la familia detrás del precio de la historia, fue encontrado sin vida en Las Vegas a los 39 años. La causa oficial fue una sobredosis accidental de fentanilo y metanfetamina, un recordatorio cruel de la crisis de drogas que afecta a tantas familias a día de hoy en los Estados Unidos. Adam no participaba activamente en el programa, sin embargo, su pérdida tocó profundamente a Rick y al resto de la familia. Rick declarando públicamente que la muerte de su hijo fue devastadora y aprovechando para alertar sobre la epidemia de fentanilo que sigue cobrando vidas en el país, pidiendo privacidad mientras atravesaban el duelo, algo que los productores del programa de televisión respetaron, anunciando que esta tragedia no sería abordada en el programa, esta pérdida añadiendo un capítulo doloroso a la historia de la familia Harrison y siendo una historia más que nos recuerda a todos que detrás del negocio, la fama y la televisión, la historia más triste no está en un objeto antiguo, sino en la vida de quienes lo rodean. There's not a day I don't go by about thinking about him. What do you think about? Could I have done something different? You know what I mean? I think I did everything right, but you just sit in your head, what if I did this? What if I did this? You know what I mean? You know, what if I just grabbed him, locked him in the back of my truck, drove him to Oregon, like put him over, you know, it's where he couldn't get, I mean, like, you know, you have 100 things go through your mind. I mean, there was nothing worse than losing a kid. Aún así, el precio de la historia logrando mantenerse más de 20 temporadas, convirtiéndose en uno de los reality shows más longevos de la televisión, con la tienda Gold and Silver Pawn Shop a día de hoy aún abierta, pero con su esencia cambiada, ya que no es solo un negocio familiar, sino un punto turístico bastante recorrido en Las Vegas, lo que nos demuestra que la muerte del viejo, las polémicas legales y el desgaste del formato de televisión dejaron una sensación de nostalgia, como si el tiempo también se hubiera empeñado en cobrar su precio, lo que sumado a cosas como la inconformidad de Corey con los guionistas al estos empeñarse en encasillarlo en una personalidad que él ya no tiene y su salida del programa para irse a vivir a Tulum, hacen que muchos que aún ven el programa lo vean no por lo que es, sino por lo que fue, por esas primeras temporadas que nos enseñaron que detrás de cada objeto hay una historia y que la historia, al igual que la vida, siempre tiene un precio, lo que convirtió al precio de la historia en un programa que fue más que un reality show, fue una cápsula cultural, una lección de negociación, de familia e incluso en su final de las consecuencias del éxito, ya que el valor de las cosas no siempre se mide en dinero, sino en los recuerdos que dejan. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. No te olvides de dejarnos tu suscripción. Yo fui Tommy Black para CNN en español. Buenas noches.
more than